Hola a todos, bienvenidos una vez más a Karma Familiar. Soy su narrador, y hoy les traigo una historia que me ha dejado helado, una prueba contundente de que a veces, los enemigos más peligrosos no están en la calle, sino durmiendo en la habitación de al lado. Imaginen esto por un segundo, han trabajado toda su vida en silencio, construyendo un patrimonio ladrillo a ladrillo, sacrificando lujos para tener seguridad. Y de repente, un día cualquiera, reciben una notificación judicial. Sus propios padres, las personas que deberían protegerlos, los han demandado. Alegan ante un juez que ustedes están locos, que no pueden cuidarse solos, y exigen el control total de cada centavo que tienen. Fingieron lágrimas, contrataron abogados costosos y estaban a punto de salirse con la suya. Pero cometieron un error fatal, no sabían que yo llevaba un micrófono escondido en la cena de Navidad. ¿Quieren saber cómo una grabación de 5 minutos destruyó su plan maestro y los dejó en la ruina? Pónganse cómodos, suban el volumen, porque esto es Karma Familiar. El taller de restauración siempre había sido mi santuario. Ubicado en la planta baja de un edificio antiguo de techos altos en la colonia Roma, era un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido hace 200 años, un refugio contra el caos ensordecedor de la Ciudad de México. El aire allí adentro tenía una textura diferente, más densa y tranquila. Olía a pegamento de almidón de trigo cocinado a fuego lento, a piel de becerro curtida con técnicas medievales y sobre todo a ese aroma dulce, avainillado y ligeramente ácido que desprenden las fibras de papel de algodón cuando la lignina comienza a descomponerse después de siglos de existencia. Para el mundo exterior, ese olor era sinónimo de cosas viejas, polvorientas e inútiles. Para mí, Marcela, era el perfume de la verdad. Los libros no mienten. Si una página está rota, no intentan ocultar su herida. Si la tinta se ha desvanecido, es porque ha visto demasiada luz. No hay hipocresía en el papel. Por eso los prefería a las personas. Yo tenía 32 años y mis manos eran mi mayor tesoro. Esa mañana de martes, bajo la luz fría de las lámparas de aumento, estaba trabajando en una primera edición de un tratado de botánica novohispana del siglo XVIII. Era un trabajo de precisión quirúrgica que requería una paciencia que pocos poseen. Con unas pinzas de punta de aguja en la mano derecha y un bisturí microscópico en la izquierda, estaba retirando, milímetro a milímetro, una cinta adhesiva moderna que algún ignorante había pegado sobre una ilustración de una orquídea hace 50 años. El adhesivo se había cristalizado, manchando el papel de un amarillo enfermizo. Mi tarea era disolver el pegamento sin borrar la historia. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido rítmico de mi propia respiración y el zumbido lejano del tráfico de la avenida Insurgentes, que aquí adentro sonaba como el rumor de un mar distante. Me sentía en paz. Me sentía segura. Entonces, el interfón rompió la magia. El sonido fue estridente, metálico e intrusivo, como una uña rasgando una pizarra en medio de una sinfonía. Dejé las pinzas con cuidado extremo sobre la mesa de luz, asegurándome de no dañar la hoja. Me quité los lentes de aumento y miré el reloj de pared. Las 11:15 de la mañana. No esperaba clientes. Mis clientes, coleccionistas privados obsesivos y curadores de museos nacionales, siempre hacían cita con semanas de antelación. Nadie venía a mi taller sin avisar. Presioné el botón del comunicador con un presentimiento oscuro instalándose en mi estómago. ¿Sí? Pregunté, intentando que mi voz sonara firme. ¿Señorita Marcela Hinojosa? Respondió una voz masculina, cargada de esa indiferencia burocrática y aburrida que te hiela la sangre. Tengo una notificación personal del Juzgado de lo Familiar de la Ciudad de México. Necesito su firma y una identificación oficial para entregarle los documentos. Sentí un golpe seco en el pecho, justo detrás del esternón. No era miedo, exactamente. Era esa sensación de pesadez que uno siente cuando ve nubes negras en el horizonte y sabe que la tormenta que ha estado evitando durante años finalmente ha llegado. Me quité el mandil de trabajo, me alisé el cabello y bajé los 3 pisos de escaleras de mi edificio. Mis pasos resonaban en el mármol desgastado, cada paso un eco de una fatalidad anunciada.
Al abrir la pesada puerta de hierro forjado, me encontré con un hombre bajo, con una camisa que le quedaba apretada en el cuello, sudando bajo el sol de mediodía, con un portafolio de plástico barato bajo el brazo. —¿Señorita Hinojosa? —preguntó, sin mirarme a los ojos, revisando una lista en su tabla. —Soy yo. Firme aquí, por favor. Es una notificación de demanda. Firmé. Mi firma salió un poco temblorosa, no por debilidad, sino por la furia contenida que empezaba a despertar en mis venas. El hombre me entregó un sobremanila grueso, sellado con cinta adhesiva oficial y sellos rojos. —Que tenga buen día —dijo, dándose la vuelta antes de que yo pudiera siquiera procesar el peso físico y simbólico del sobre en mis manos. Subí las escaleras despacio. El sobre pesaba. Pesaba como pesan las decepciones acumuladas durante 3 décadas. Pesaba como pesan las promesas rotas de unos padres que nunca supieron serlo. Entré al taller, cerré la puerta con doble cerrojo y me senté en mi silla ergonómica. No lo abrí de inmediato. Me quedé mirando mi nombre escrito en la carátula con una tipografía oficial y fría. Marcela Hinojosa Valdés contra juicio de interdicción. Usé mi bisturí de trabajo para abrir el sobre. El corte fue limpio, perfecto. Saqué el legajo de hojas tamaño oficio y comencé a leer. Las palabras legales bailaban ante mis ojos, transformándose en dagas. Ciudadano juez de lo familiar en turno. Los suscritos, Humberto Hinojosa y Yolanda Valdés, por nuestro propio derecho, venimos a promover juicio de estado de interdicción en contra de nuestra hija. Mis ojos saltaron a través de los párrafos legales, buscando los argumentos, la justificación de esta traición. Y ahí estaban. Las mentiras impresas en blanco y negro, legitimadas por un sello azul. Hecho 1. La presunta incapaz, Marcela Hinojosa, ha demostrado a lo largo de su vida adulta una incapacidad manifiesta para desenvolverse en la sociedad, presentando conductas de aislamiento social severo, mutismo selectivo y una desconexión total con la realidad económica. Hecho 2. La demandada vive en condiciones de precariedad autoimpuesta, negándose a recibir la ayuda y guía de sus progenitores, lo que pone en riesgo su integridad física y la correcta administración de su patrimonio. Petición. Se solicita la designación de Humberto Hinojosa como tutor definitivo para la administración de los bienes presentes y futuros de la incapaz, con el fin de salvaguardar su patrimonio de su propia negligencia. Dejé los papeles sobre la mesa. Sentí una náusea profunda, un sabor metálico en la boca que conocía muy bien. Era el sabor de la humillación. Querían declararme loca. Querían quitarme mi voz, mi voto y mi libertad. Y lo peor de todo es que usaban mi propia naturaleza, mi silencio, mi discreción, mi amor por la soledad, como arma en mi contra. Mi celular comenzó a vibrar sobre la mesa de trabajo, haciendo bailar las pinzas con su movimiento. La pantalla se iluminó con una foto antigua. Mamá. No contesté. La vibración cesó y segundos después llegó el mensaje de texto, como un guión predecible de una película de terror psicológico. Hija, contesta por favor. Ya te debieron haber llegado unos papeles del juzgado. No te asustes, mi amor. Tu papá y yo lo hicimos por tu bien. Solo queremos protegerte. Ven a cenar a la casa y platicamos. Te hicimos tus enchiladas favoritas. Te queremos. Te queremos. Esas 2 palabras me dolieron más que la demanda misma. Eran el envoltorio dulce para el veneno. Eran la mentira que me había mantenido atada a ellos durante tantos años. Cerré los ojos y, de repente, el olor a pegamento y papel viejo se desvaneció. Fui transportada 15 años atrás. El recuerdo me golpeó con la fuerza de una bofetada física, tan vívido que podía sentir el calor sofocante de aquella tarde de verano. Tenía 17 años. Estaba en la sala de la casa de mis padres, una casa en la colonia Narvarte que siempre olía a humedad encerrada y a aromatizante artificial de lavanda barato. Llevaba en las manos un sobre también, pero aquel era un sobre de la Universidad Complutense de Madrid. Mis manos temblaban de emoción. Papá, mamá, miren, les dije, con la voz llena de una esperanza ingenua que ahora, vista desde el futuro, me daba pena. Me aceptaron.
Me dieron la beca para Historia del Arte. Cubre el 70% de la colegiatura. Es la oportunidad de mi vida. Humberto, mi padre, estaba sentado en su sillón reclinable de vinipiel café, ese que nadie más podía tocar. Mauricio, mi hermano mayor, el niño de oro, tenía 20 años entonces y estaba tirado en el sofá, jugando videojuegos con el volumen alto, ignorando mi existencia como de costumbre. Humberto tomó la carta con desdén, la leyó por encima moviendo los labios y la dejó caer sobre la mesa de centro como si fuera basura. ¿Y? Preguntó, sin mirarme, volviendo su atención al televisor. Necesito el dinero para el avión y el primer mes de renta, papá, expliqué, sacando una hoja de cálculo que había hecho. Hice las cuentas. Son 30.000 pesos. Les prometo que trabajaré allá de mesera, de limpiadora, de lo que sea para pagarles cada centavo. Es mi sueño. Sueños, sueños, bufó Humberto, quitándose los lentes para limpiarlos con la camisa, un gesto que usaba para ganar tiempo y hacerme sentir pequeña. Marcela, ubícate. No tenemos 30.000 pesos para que te vayas a Europa a ver cuadros viejos. Eso no es una carrera. Es un capricho de niña rica y nosotros no somos ricos. Pero tengo mis ahorros, empecé a decir, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. Tus ahorros son 3.000 pesos, niña, interrumpió mi madre, Yolanda, desde la cocina, secándose las manos en el delantal. No te alcanza ni para la maleta. Además, ese dinero que teníamos guardado ya tiene destino. ¿Qué destino? Pregunté, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Mauricio soltó el control de la consola, se giró hacia mí y se rió. Una risa seca y cruel. ¿El coche, mensa? Papá me va a ayudar a dar el enganche para el Jetta. No puedo llegar a la universidad en camión, ¿qué van a pensar las chavas? Necesito imagen si voy a ser un empresario exitoso. Miré a mi padre, buscando una señal de que era una broma. Buscando un rastro de justicia. ¿Le vas a comprar un coche a él? Susurré, incrédula. ¿A él que reprobó 2 materias el semestre pasado? ¿Y a mí me niegas mi educación? Humberto golpeó la mesa con la palma abierta. ¡Pum! No seas envidiosa, gritó. Tu hermano es hombre, él necesita moverse, necesita relaciones, necesita estatus. Tú eres mujer. Tu destino es casarte, tener hijos. ¿Para qué quieres irte tan lejos? ¿Para regresar embarazada de un extranjero y dejarnos el problema? No, Marcela. Te quedas aquí. Estudia algo técnico, algo barato. Algo que sirva para la casa. Pero es mi vida, dije, y una lágrima solitaria se me escapó. Es mi dinero. Rugió él, poniéndose rojo. Y mientras vivas bajo mi techo, se hace lo que yo digo. Eres una malagradecida. Siempre mirando lo que tiene tu hermano con envidia. Debería darte vergüenza ser tan egoísta. Esa noche, encerrada en mi cuarto compartido con las cajas de cosas viejas de Mauricio, entendí mi lugar en la jerarquía familiar. Yo era el activo prescindible. Mauricio era la inversión. No importaba cuánto me esforzara, cuánto estudiara, cuánto ahorrara, siempre sería la otra. La hija sombra. Pero hubo alguien que sí me vio. Mi abuela Carmen. 2 años después de ese incidente, cuando la abuela estaba en su lecho de muerte, me llamó. Ella era la madre de mi madre, pero no se parecían en nada. La abuela era dura, astuta y propietaria de tierras que había defendido con uñas y dientes. Acércate, Marcela, me susurró con voz débil, oliendo a medicinas y a lavanda real. Sé lo que te hacen. Sé que te cortan las alas. Pero yo te voy a dar las plumas para volar. Me entregó una carpeta roja. Esto es todo lo que tengo. Terrenos que vendí en secreto, inversiones que tu abuelo hizo hace 40 años. Son 22 millones de pesos. Si se lo doy a tu madre, tu padre se lo gastará en tonterías o se lo dará a Mauricio. Así que es tuyo. He creado un fideicomiso. Nadie puede tocarlo más que tú. Úsalo para ser libre, hija.
Y nunca, nunca les digas cuánto tienes. Deja que piensen que eres pobre. La envidia tiene el sueño ligero. Abrí los ojos en mi taller. 32 años. Ya no era esa niña asustada. Miré a mi alrededor. Este taller era mío. El departamento arriba del taller, un penthouse discreto pero lujoso con terraza privada en plena colonia Roma, era mío. Mi cuenta de inversiones, que había crecido gracias a las enseñanzas secretas de mi abuela y a mi propio trabajo incansable, era mía. Ellos no sabían nada de eso. Para ellos, yo seguía siendo la bibliotecaria triste que vivía en un cuarto de azotea, ganando el salario mínimo. Y esa ignorancia había sido mi escudo, hasta hoy. Hoy, la codicia los había empujado a cruzar la línea final. Me levanté y caminé hacia la estantería del fondo. Moví una colección falsa de enciclopedias británicas y revelé la caja fuerte empotrada en la pared. Digité la clave, la fecha de nacimiento de la abuela Carmen. La puerta de acero se abrió con un clic suave y satisfactorio. Saqué la carpeta roja original. Fideicomiso Carmen Valdés. Acaricié el cuero desgastado. 22 millones de pesos en activos líquidos e inmobiliarios. Ese era mi secreto. Y ahora, mis padres querían declararme mentalmente incompetente para poner sus manos sobre una herencia que ni siquiera sabían cuantificar con exactitud. Solo olían el dinero, como tiburones oliendo sangre en el agua turbia. Tomé mi celular y marqué el número de Beatriz, la abogada que mi abuela había contratado hace años y que se había convertido en mi mentora, mi amiga y mi segunda madre. ¿Bueno? Contestó al primer tono. Beatriz, dije, con la voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Ya llegó. Me demandaron. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, seguido por el sonido de una silla rechinando y papeles moviéndose. Llegaron antes de lo que calculamos, dijo Beatriz, su tono cambiando instantáneamente de casual a profesional, afilado como una navaja. ¿Estás bien, Marcela? Estoy furiosa, admití, apretando el teléfono. Pero estoy lista. Bien. La furia es útil si se controla y se dirige. Escúchame con atención. Esto ya no es una disputa familiar. Es una guerra legal. Ellos han disparado primero, pensando que estás desarmada. Pero nosotros tenemos la bomba atómica. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre la cláusula de mala fe y el fraude procesal? Sí. Necesitamos pruebas irrefutables. No basta con ganar el juicio y demostrar que estás cuerda. Necesitamos destruirlos legalmente para que nunca más intenten acercarse a tu patrimonio. Necesito que consigas una confesión explícita. Necesitamos saber exactamente por qué lo están haciendo ahora. ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué arriesgarse a un juicio? Creo que sé por qué, dije, mirando el calendario en la pared. Faltaban 2 semanas para Navidad. Mauricio. Siempre es Mauricio. Averigua qué hizo. Encuentra el cadáver en el armario. Y cuando lo sepas, grábalos. Que sus propias palabras sean la soga con la que se ahorquen. Colgué el teléfono. Miré la demanda una vez más. Incapacidad mental. Sonreí. Una sonrisa fría que no llegó a mis ojos. Vamos a ver quién es el incapaz aquí, papá, susurré al aire vacío. Vamos a ver quién necesita tutela cuando termine con ustedes. Los días siguientes a la notificación fueron un ejercicio de espionaje y autocontrol que me dejó exhausta. Mantuve mi rutina externa intacta para no levantar sospechas, ir al taller a las 9, comprar café en la esquina, vestir mi ropa de siempre, pantalones de mezclilla holgados, zapatos cómodos y suéteres de lana gris que ocultaban mi figura y mi éxito. Quería que, si me estaban vigilando, vieran exactamente lo que esperaban ver, a una mujer solitaria, aburrida y gris. Una víctima perfecta. Pero por las noches, me convertía en investigadora. Sabía que la demanda no había surgido de la nada. Mis padres eran codiciosos, sí, pero también eran perezosos y cobardes. Un juicio de interdicción cuesta dinero, tiempo y esfuerzo. Tenía que haber un detonante urgente,
una crisis inminente que los obligara a actuar con tanta precipitación y crueldad. La respuesta llegó un domingo, 2 semanas antes de la Navidad. Decidí aceptar la invitación a comer que mi madre me había enviado, esa que venía con la promesa de enchiladas y amor familiar. Sabía que era una trampa para ablandarme, pero necesitaba entrar en la boca del lobo para verle los dientes. Llegué a la casa de la colonia Narvarte. Al estacionar mi auto, un sedán compacto de hace 5 años que mantenía a propósito para estas visitas, dejando mi camioneta de lujo en el garaje de Polanco, noté algo perturbador en la fachada. La pared blanca del frente de la casa tenía sombras extrañas bajo la luz del sol. Al acercarme a la puerta, me di cuenta de que habían pintado sobre ella recientemente, pero la pintura nueva, aplicada con prisa, no cubría del todo lo que había debajo. Se veían trazos rojos furiosos. Grafitis. No eran grafitis artísticos ni marcas de pandillas locales. Eran mensajes específicos. Pude distinguir una palabra que la pintura fresca no había logrado borrar del todo: paga. Y al lado, un símbolo de pesos tosco y amenazante. El estómago se me revolvió. Agiotistas. Prestamistas ilegales. Esos que no te demandan, sino que te rompen los dedos. Toqué el timbre. Mi madre abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta, espiando por la mirilla. «Marcela. Qué bueno que viniste, hija. Pásale, pásale rápido». La casa estaba en penumbra. Las cortinas estaban cerradas a plena luz del día, creando una atmósfera sofocante. Olía a encierro y a miedo. Humberto estaba sentado frente al televisor, pero el aparato estaba apagado. Tenía un vaso de whisky barato en la mano, a las 2 de la tarde. Se veía viejo, desgastado. «Hola, papá», saludé. Él solo gruñó, sin apartar la vista de la pantalla negra. «¿Y Mauricio?», pregunté, dejando mi bolso barato en el sofá. «Está en su cuarto». «¿No se siente bien?». «Tiene mucha presión en el trabajo», respondió Yolanda rápidamente, desviando la mirada y retorciendo un trapo de cocina entre sus manos. La comida fue un tormento psicológico. Las enchiladas estaban frías y la salsa sabía rancia. Nadie hablaba. Se escuchaba el tintineo de los cubiertos contra la loza despostillada y el reloj de pared marcando los segundos de una bomba de tiempo. De repente, se escucharon pasos pesados en la escalera. Mauricio bajó. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas y moradas, la piel cetrina y había perdido al menos 5 kilos. Llevaba una camiseta de marca, pero estaba sucia y arrugada. Sus ojos se movían de un lado a otro, paranoicos. «Vaya, la hija pródiga», dijo con sarcasmo, sentándose a la mesa sin saludar. «¿Viniste a pedir dinero o a criticar?». «Vine porque mamá me invitó», dije con calma, cortando un pedazo de tortilla. «¿Qué te pasa, Mauricio? Te ves enfermo. ¿Estás consumiendo algo?». «Estoy estresado, idiota. Cosas de negocios de alto nivel que tú no entenderías con tu cerebrito de bibliotecaria. Estoy cerrando un trato de criptomonedas y NFTs que nos va a hacer millonarios a todos. Solo es un bache de liquidez». «¿Ah, sí?», pregunté, mirándolo fijamente. «¿Y por ese bache pintaron la fachada de la casa con amenazas de muerte? ¿Es parte del marketing disruptivo?». El silencio que siguió fue absoluto. Se podría haber escuchado caer un alfiler. Humberto soltó el vaso sobre la mesa con fuerza, derramando el líquido ámbar sobre el mantel. «¿Qué viste?», preguntó mi padre, con voz ronca y temblorosa. «Vi que trataron de tapar un grafiti que decía paga». «¿En qué te metiste, Mauricio? ¿A quién le debes?». Mauricio explotó. Se levantó de la silla, tirándola hacia atrás con un estruendo. «No te importa. Es un problema temporal. El mercado cayó, pero va a rebotar. Solo necesito tiempo». «¿Cuánto debes?». Insistí, sin retroceder. 4 millones de pesos. Gritó, con la voz quebrándose en un gallo patético. 4 millones.
Y esos tipos no son bancos, Marcela. Son animales. Son la mafia. Dijeron que si no pago antes de fin de año, van a venir por mí. Me van a romper las piernas. O van a quemar la casa con nosotros adentro. Miré a mis padres. Yolanda estaba llorando en silencio sobre su plato, incapaz de mirar a su hijo. Humberto miraba la mesa, derrotado pero furioso, no con Mauricio, sino con la situación. Por eso la demanda, dije, conectando los puntos en voz alta, sintiendo una mezcla de asco y claridad. Quieren mi fideicomiso. Quieren declararme loca para tomar el control de mi dinero y pagar la deuda de juego de Mauricio. No es deuda de juego, es inversión fallida, corrigió Humberto, defendiendo a su hijo hasta en el abismo. Y no queremos tu dinero para nosotros. Es para salvar a la familia. Tú tienes ese dinero ahí, pudriéndose, sin hacer nada. Tu abuela te lo dejó, pero tú no lo necesitas. Vives como monja. Tu hermano tiene futuro, tiene talento. Un tropiezo lo tiene cualquiera. ¿Un tropiezo de 4 millones? Pregunté, incrédula. ¿Y pretenden arruinar mi vida, quitarme mis derechos civiles y encerrarme para tapar su error? No es arruinarte, dijo Yolanda, levantando la cara bañada en lágrimas. Es redistribuir. Somos familia. La sangre llama. Hoy por ti, mañana por mí. ¿Mañana por mí? Me reí, una risa amarga que resonó en el comedor. ¿Cuándo ha sido mañana por mí en esta casa? Cuando necesité para la universidad, no hubo. Cuando necesité para mis materiales, no hubo. Siempre ha sido todo para Mauricio. Porque él es el hombre. Rugió Humberto, poniéndose de pie, rojo de ira. Él lleva el apellido. Tú te vas a casar y ese dinero se lo va a quedar algún desconocido. Es patrimonio de los Hinojosa. Mira, Marcela, no hagas esto difícil. El juicio ya empezó. Si firmas voluntariamente la cesión de la tutela, retiramos la demanda de locura. Solo diremos que necesitas asistencia financiera. Pero si te resistes, te juro que voy a hacer que te encierren. Tengo amigos médicos que me deben favores. Puedo hacer que pases el resto de tu vida sedada en una clínica de mala muerte, babeando en una almohada. Me levanté. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, pero mantuve mi cara de póker. Sabía que si mostraba miedo real, me comerían viva. Tengo que pensarlo, dije. No tienes tiempo para pensar, dijo Mauricio, acercándose a mí de forma amenazante, con olor a sudor rancio y alcohol. Tienes hasta Navidad. En la cena de Nochebuena traes los papeles firmados ante notario o te hundimos. Salí de esa casa temblando, pero no de miedo. De adrenalina pura. Tenía la confirmación. Tenía el motivo. Pero no tenía la prueba legal. Era su palabra contra la mía. Necesitaba que repitieran eso, pero esta vez, con un micrófono encendido y ante un juez imaginario. La semana previa a la Navidad fue de preparación técnica meticulosa. Me reuní con Beatriz 3 veces. Ella diseñó la estrategia del interrogatorio pasivo. No puedes guiarlos demasiado, Marcela, me instruyó. Tienen que decirlo ellos. Tienes que hacerte la tonta, la asustada, la confundida. Dales la sensación de poder. Cuando se sienten poderosos, los abusadores se vuelven bocones. Compré una grabadora digital Sony de alta fidelidad, del tamaño de un paquete de chicles. Pasé horas probando dónde esconderla para que captara el sonido claramente sin ser vista ni apagada por el roce de la ropa. Finalmente, decidí coser un bolsillo secreto en el dobladillo de la manga izquierda de mi suéter de lana más ancho. También configuré mi celular para grabar y transmitir en tiempo real a la nube, por si acaso me quitaban el dispositivo físico o me revisaban el bolso. Llegó el 24 de diciembre. Nochebuena. La ciudad estaba iluminada, la gente corría comprando regalos de última hora, abrazándose en las calles. Yo solo llevaba un regalo, mi propia libertad envuelta en silicio y cables. Llegué a la casa a las 8 de la noche en punto. El ambiente era fúnebre.
Habían puesto un árbol de Navidad pequeño y triste, con luces que parpadeaban de forma irregular. Olía a romeritos quemados y a tensión eléctrica. Mauricio estaba borracho. Había empezado temprano para calmar los nervios. Se paseaba por la sala con una botella de tequila en la mano, mirando por la ventana cada 2 minutos a través de las cortinas cerradas, aterrorizado de que los cobradores aparecieran en Nochebuena para cobrar la deuda con sangre. Humberto intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban al servirse el ponche. Yolanda puso villancicos a todo volumen, tratando de tapar la realidad con campana sobre campana. «Bájale a esa música, por favor», pedí al entrar, frotándome las sienes y encorvando los hombros. Me duele la cabeza. Estoy muy confundida estos días. Escucho zumbidos. Era parte de mi actuación. Tenía que parecer vulnerable, al borde del colapso mental. «Claro, hija, claro», dijo Yolanda, bajando el volumen casi corriendo. «Siéntate aquí». «¿Te sientes mal? ¿Ves cosas borrosas?» Estaban buscando síntomas para validar su narrativa de locura ante cualquier testigo potencial. A veces escucho voces», mentí, bajando la mirada. «Y se me olvidan las cosas. No sé qué hacer con el dinero de la abuela. Me da miedo que me lo roben o perderlo todo. Me siento incapaz». Los ojos de Humberto brillaron con una codicia instantánea. El lobo había olido la debilidad de la presa. «Nosotros te cuidamos, Marcela. No te preocupes. Para eso estamos los padres». «¿Trajiste lo que te pedimos? ¿Los papeles?» Me senté en el sofá hundido. Acomodé mi manga izquierda sobre el brazo del sillón, apuntando directamente hacia ellos. Presioné el botón de grabación a través de la tela. Una pequeña luz roja se encendió en mi muñeca, oculta para siempre. «Papá, quiero ayudar», dije, con voz temblorosa y pequeña. «Pero necesito entender. Si firmo esto, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me van a encerrar?» Humberto se sentó frente a mí, invadiendo mi espacio personal. Mauricio se recargó en el marco de la puerta, tambaleándose. «Nada malo, hija. Solo pasas a ser nuestra protegida legal. Nosotros manejamos las cuentas, las inversiones y los gastos. Sacamos los 4 millones para pagar la deuda de tu hermano y lo demás lo invertimos en negocios seguros. Tú sigues con tu vida, pero sin la carga de decidir. Te quitamos un peso de encima». «¿Y si no firmo?», pregunté, lanzando el anzuelo final. «¿De verdad piensan que estoy loca?». Mauricio soltó una carcajada cruel y dio un trago largo a la botella. «No importa si estás loca o no, estúpida», gritó, arrastrando las palabras. «Importa que necesitamos la lana. El juez se va a tragar el cuento completo. Ya papá habló con el licenciado Perea. Tienen testigos falsos, Marcela. Compramos a 2 vecinos que dirán que sales desnuda a la calle, que gritas en la noche. Estás acabada si no cooperas». «¿Testigos falsos?», repetí, asegurándome de que se escuchara claro y fuerte. «¿Van a mentirle al juez y cometer perjurio para quitarme la herencia y pagar tu deuda?» «Es supervivencia», escupió Mauricio con desprecio. «El dinero de la abuela no es tuyo. Es de la familia. Y yo lo necesito para vivir. Literalmente. Si no pagamos el 31, me matan. Así que firma o te juro que te encierro en el manicomio de San Rafael y tiro la llave al drenaje». «Yolanda, mamá», miré a mi madre a los ojos, dándole una última oportunidad, una sola, de redimirse, de ser madre. «¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Encerrar a tu hija sana?». Mi madre se secó una lágrima, pero su voz fue firme y fría como el hielo. «Es por tu hermano, Marcela. Él es el futuro. Él nos va a mantener a todos cuando esto pase. Tú puedes aguantar. Estás acostumbrada a estar sola, a sufrir. Eres fuerte. Firma y todo esto termina. Hazlo por mí». Sentí una punzada de dolor real, agudo, como si me hubieran apuñalado. Ahí estaba.
La confirmación final, absoluta e irrevocable de que no me amaban. Nunca lo habían hecho. Solo era un recurso. Un objeto. Un banco. Necesito ir al baño, dije, levantándome bruscamente. Me voy a vomitar. Ve, dijo Humberto, cruzándose de brazos. Pero cuando salgas, firmas. No sales de esta casa sin firmar. Me encerré en el baño. Detuve la grabación. Mis manos sudaban, pero no de miedo, sino de triunfo. Revisé el archivo rápidamente con mis audífonos. El audio era nítido. Se escuchaba cada amenaza, cada confesión, cada plan delictivo. Tenía la bomba atómica. Me lavé la cara con agua fría, me miré al espejo y vi a una mujer nueva. La hija sumisa había muerto en ese baño. La mujer que salía era la dueña de su destino. Salí del baño. Les dije que había olvidado mi identificación oficial en la guantera del coche y que tenía que salir por ella para llenar los papeles. No te tardes, advirtió Mauricio. Te estamos vigilando. Salía la noche fría de diciembre. El aire helado nunca se sintió tan bien. Subí a mi auto, puse los seguros y arranqué el motor. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor a mi hermano asomarse a la puerta, gritando algo que no pude escuchar y golpeando el aire con frustración. No importaba. Era la última vez que pisaba esa casa como una víctima. La próxima vez que nos viéramos sería en su peor pesadilla, un tribunal de justicia. La mañana de la audiencia, la Ciudad de México amaneció bajo una capa de smog gris y pesado, como si el cielo mismo supiera que hoy se iban a ventilar las miserias humanas más oscuras. El juzgado de lo familiar, un edificio de concreto brutalista en el centro de la ciudad, estaba abarrotado de gente. Parejas peleando a gritos por la custodia de los hijos, esposas llorando en las esquinas, abogados corriendo con expedientes bajo el brazo. Era un mercado de dolor. Yo llegué temprano con Beatriz. Nos sentamos en una banca de metal frío fuera de la sala 4. Beatriz, impecable en su traje sastre gris, revisaba sus notas con una calma que me tranquilizaba. ¿Tienes el archivo?, me preguntó en voz baja, sin levantar la vista. En 3 memorias USB diferentes y subido a la nube en 2 servidores distintos, respondí. Y una copia en mi correo. Bien. Recuerda, Marcela, cara de póker. Déjalos hablar. Déjalos mentir. Cuanto más alto suban su torre de mentiras, más dura será la caída cuando les quitemos los cimientos. A las 9 en punto, llegaron ellos. Humberto, Yolanda y Mauricio. Parecían haber salido de un casting para una telenovela barata sobre gente humilde y sufrida. Humberto llevaba un traje gris que le quedaba grande y olía a naftalina, probablemente prestado, para verse humilde y respetable. Yolanda vestía de beige, sin maquillaje, con un rosario en la mano que apretaba hasta que los nudillos se le ponían blancos. Mauricio, sorprendentemente, llevaba corbata, aunque se le notaba incómodo, sudando profusamente y moviendo la pierna sin parar, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Entramos a la sala. El aire acondicionado zumbaba. El juez Galindo presidía la mesa principal. Era un hombre de unos 60 años, con cara de pocos amigos, conocido en el gremio por detestar las pérdidas de tiempo y las dramatizaciones. Audiencia de desahogo de pruebas en el expediente 452/2024, anunció el secretario con voz monótona. Parte actora, Humberto Hinojosa y Yolanda Valdés. Parte demandada, Marcela Hinojosa. Tienen la palabra. El abogado de mis padres, el licenciado Perea, un hombre con demasiado gel en el cabello y una sonrisa falsa que mostraba demasiados dientes, se levantó. Su señoría, comenzó, con un tono teatral ensayado. Estamos aquí ante una tragedia familiar desgarradora. Mis clientes, padres abnegados y amorosos, han agotado todos los recursos para ayudar a su hija. La señorita Marcela padece de inestabilidad emocional severa, aislamiento crónico y delirios de persecución. Vive en condiciones deplorables, despilfarrando la pequeña herencia que su difunta abuela le dejó en baratijas, poniéndose en riesgo a ella misma.
Solicitamos la interdicción para protegerla de su propia incompetencia. Yolanda sollozó en el momento justo, un sonido agudo que llenó la sala. Solo quiero que mi niña esté bien, señor juez, gimió, secándose lágrimas invisibles. A veces la llamo y no come. A veces no sabe quién es. Me parte el alma verla así, tan perdida. El juez me miró. Yo estaba sentada con la espalda recta como una vara, vestida con un traje sastre azul marino de diseñador, impecable, que había comprado específicamente para este día. Nada de suéteres grandes. Hoy era una empresaria exitosa. La defensa tiene la palabra, dijo el juez, claramente escéptico ante el contraste visual entre mi apariencia segura y la descripción patética de mi madre. Beatriz se levantó despacio, con la elegancia de una depredadora. Su señoría, la parte actora ha pintado un cuadro de miseria, locura e incompetencia. Procederemos a desmontar ese cuadro, no con opiniones ni llantos, sino con datos duros y verificables. Beatriz sacó la primera carpeta azul de su maletín. Alegan pobreza y mala administración. Aquí presento la escritura pública número 45.200, que acredita a Marcela Hinojosa como única propietaria del Penthouse 4B en la calle Horacio, Colonia Polanco. Valor catastral, 9 millones de pesos. Libre de gravamen. Pagado al contado hace 3 años. Se escuchó un jadeo colectivo en la sala. Humberto se puso rojo como un tomate. Mauricio dejó de mover la pierna y se quedó congelado, con la boca abierta. ¿Polanco?, susurró Yolanda, olvidando su actuación. Pero si vive en la azotea del taller. Prueba número 2, continuó Beatriz, implacable, subiendo el volumen de su voz. Declaraciones fiscales de los últimos 5 años ante el SAT. Mi clienta es restauradora maestra certificada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus ingresos anuales promedio son de 2,5 millones de pesos. Es consultora para museos en Europa y Estados Unidos. No vive de la herencia, su señoría. Vive de su talento excepcional. El juez Galindo arqueó una ceja, tomó los documentos y los revisó con interés genuino. Impresionante, murmuró. Continúe, licenciada. Y finalmente, la herencia en disputa. El fideicomiso Carmen Valdés. Aquí está el estado de cuenta certificado al día de ayer por el banco. Saldo total, 22 millones de pesos. Rendimiento anual sostenido del 8%. 0 retiros de capital en 10 años. Solo reinversión de intereses. El silencio en la sala era ensordecedor. 22 millones. Vi cómo los ojos de Mauricio se dilataban. Ya no veía a su hermana, veía la salvación de sus deudas multiplicada por 5. Veía su boleto a la libertad. Humberto, incapaz de contenerse, intentó levantarse. Eso prueba que no gasta. Gritó, desesperado. Es una acaparadora compulsiva. Eso también es enfermedad mental. El dinero es para usarse, no para guardarse. Siéntese, ordenó el juez, golpeando el mazo con fuerza. Licenciado Perea, controle a su cliente o lo expulso de la sala por desacato. La evidencia financiera sugiere que la demandada es más competente financieramente que la mayoría de las personas en este edificio, incluyéndome a mí. Pero su señoría, intervino el abogado Perea, sudando y aflojándose el nudo de la corbata. El dinero no es prueba de sanidad mental. La señorita podría ser funcional en el trabajo pero peligrosa para sí misma en lo personal. Mis clientes temen por su seguridad física. Su motivación es puramente el amor parental y la protección. Beatriz sonrió. Era la sonrisa del gato que ha atrapado al ratón y está a punto de jugar con él. Me alegra mucho que mencione la motivación, colega. Su señoría, solicitamos permiso para presentar una prueba superveniente. Un audio grabado el 24 de diciembre del año pasado, hace apenas 3 meses, que demuestra la verdadera y única intención detrás de esta demanda. Objeción. Gritó Perea, poniéndose de pie. Violación de privacidad. Esa grabación no fue autorizada.
Se admite como prueba de refutación de testimonio según el artículo correspondiente del Código Civil, dictaminó el juez Galindo, harto de la farsa y queriendo llegar al fondo del asunto. Si sus clientes no mintieron bajo juramento, no tienen nada que temer. Reprodúzcalo. Beatriz conectó la laptop a las bocinas de la sala. Hubo un segundo de estática y luego, las voces llenaron el espacio. Eran claras, nítidas, innegables. Eran los fantasmas de la Navidad pasada viniendo a cobrar su deuda. No importa si estás loca o no, estúpida. Importa que necesitamos la lana. El juez se va a tragar el cuento completo, la voz de Mauricio resonó, vulgar, borracha y desesperada. No es robo, es redistribución familiar, la voz de Yolanda, dulce y venenosa, retumbó en las paredes. Y finalmente, la voz de Humberto, el golpe de gracia, te juro que voy a hacer que te encierren. Tengo amigos médicos. O firmas o te hundimos. Te vas a quedar en la calle. Y el remate de Mauricio, la confesión del crimen, debo 4 millones de pesos. Si no pago me matan. La grabación terminó. Nadie respiraba en la sala. El secretario había dejado de escribir. El alguacil miraba a mis padres con asco. El juez Galindo se quitó los lentes lentamente. Su rostro estaba rojo de ira contenida. Miró a mis padres no como un juez mira a un ciudadano, sino como un humano mira a una cucaracha. En mis 30 años en el estrado, dijo el juez, con voz baja y peligrosamente tranquila, he visto gente mala. He visto ladrones, he visto estafadores, he visto asesinos. Pero ver a unos padres conspirar fría y calculadoramente para encerrar a su hija cuerda en un psiquiátrico, difamarla públicamente y robarle el fruto de su trabajo para pagar las deudas de vicio de un hijo parásito, eso es un nuevo nivel de bajeza moral que me revuelve el estómago. Señor juez, déjeme explicar, no es lo que parece, balbuceó Humberto, temblando, con las manos en el aire. Ni una palabra más. Tronó el juez, su voz llenando la sala. La demanda se desecha de plano y con perjuicio. Pero no terminamos aquí. Voy a dar vista al Ministerio Público inmediatamente. Esto es tentativa de fraude procesal, falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial y extorsión. Señor secretario, tome nota. Quiero que se abra una carpeta de investigación criminal contra Humberto Hinojosa, Yolanda Valdés y Mauricio Hinojosa hoy mismo. Mauricio, al escuchar la palabra criminal, intentó salir corriendo de la sala, presa del pánico, pero el alguacil, un hombre grande y fuerte, le bloqueó el paso con un movimiento rápido. Yolanda se desmayó, o fingió desmayarse, deslizándose de la silla al suelo con un suspiro dramático. Nadie la ayudó. Ni siquiera su abogado, que estaba guardando sus cosas apresuradamente para distanciarse del desastre. El juez me miró. Su expresión se suavizó por primera vez. Señorita Hinojosa, lamento profundamente que haya tenido que pasar por esto. Queda usted libre de toda tutela. Y le sugiero, como consejo personal, no legal, que cambie sus cerraduras y su número de teléfono hoy mismo. Ya lo hice, su señoría, respondí con dignidad. Hace 3 meses. Se levanta la sesión. El golpe del mazo sonó como un disparo. Sonó como el final de una vida de sumisión y el principio de mi verdadera libertad. ¡Guau! ¡Qué momento tan intenso! La verdad siempre sale a la luz y golpea más fuerte que cualquier mentira. Antes de ver qué pasó después del juicio y cómo terminó esta familia tóxica, porque créanme, el final es aún más impactante, tómate un segundo para darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Ayúdanos a que esta historia llegue a más personas que necesitan abrir los ojos. Y dinos en los comentarios en qué ciudad o país nos escuchas hoy. Queremos llenar el mapa con la comunidad de Karma Familiar. Ahora sí, vamos al desenlace final. Salí de la sala de audiencias con Beatriz a mi lado. Me sentía ligera, como si la gravedad hubiera dejado de afectarme, como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras que había cargado desde los 17 años. Pero la confrontación final aún no había terminado.
En el pasillo largo y frío del tribunal, lejos de la mirada protectora del juez pero bajo la atenta vigilancia de los policías judiciales, mis padres me alcanzaron. Ya no eran los leones que rugían en la cena de Navidad. Ya no eran los patriarcas autoritarios. Eran hienas acorraladas, patéticas y desesperadas. Humberto parecía un anciano decrépito que había envejecido 10 años en una hora. Su traje gris se veía arrugado y sucio. Yolanda, recuperada milagrosamente de su desmayo al ver que nadie le hacía caso, lloraba a mares, con el maquillaje corriendo por su cara como una máscara derretida de payaso triste. «Marcela. Hija, espera», gritó Humberto, agarrándome del brazo con fuerza. Me solté con un movimiento brusco, casi violento. «No me toques», dije. Mi voz fue tan fría y cortante que él retrocedió 2 pasos, sorprendido. Nunca le había hablado así. «Marcela, por favor, ten piedad», suplicó Yolanda, juntando las manos como si rezara. «Tienes que retirar los cargos penales. El juez va a mandar a tu padre y a tu hermano a la cárcel. No aguantarían un día ahí adentro. Y los prestamistas van a venir hoy. Es el plazo. Nos van a matar, hija. Tienes 22 millones de pesos. Paga la deuda. Para ti no es nada. Es cambio suelto». Miré a Mauricio. Estaba recargado contra la pared, pálido como un fantasma, mordiéndose las uñas hasta sangrar. Ni siquiera tenía el valor de mirarme a los ojos. Era un niño asustado en el cuerpo de un hombre de 36 años. «Tienen razón», dije, y vi un destello de esperanza estúpida encenderse en sus ojos. «Tengo 22 millones. Podría pagar la deuda de Mauricio ahora mismo con una transferencia desde mi celular. Podría salvarles la casa. Podría evitar que vayan a la cárcel. Podría solucionar todos sus problemas en 5 minutos. «Hazlo», exigió Mauricio, recuperando un gramo de su arrogancia al ver una oportunidad. «Somos tu sangre. Es tu obligación». «Pero no lo voy a hacer», dije, y disfruté ver cómo la esperanza se apagaba en sus ojos, reemplazada por el terror puro. Porque cada peso de ese dinero me lo gané yo, o me lo dejó la abuela específicamente para protegerme de gente como ustedes. «Eres un monstruo», escupió Humberto, con odio. «Dejar que destruyan a tu familia por dinero. Eres igual de egoísta que tu abuela». «Ustedes destruyeron a la familia hace años», respondí, mirándolo fijamente a los ojos, sin parpadear. «Ustedes eligieron. Eligieron al hijo exitoso y despreciaron a la hija inútil. Bueno, la hija inútil ahora es millonaria, respetada y libre. Y el hijo exitoso es un delincuente en quiebra que necesita que su hermanita lo rescate. Es hora de que asuman las consecuencias de sus apuestas. Apostaron al caballo equivocado. Nos van a quitar la casa», gimió Yolanda, cayendo de rodillas en el pasillo. «Es todo lo que tenemos. Entonces busquen un trabajo. Renten un cuarto. Vivan como yo viví cuando me negaron ayuda para la universidad. Aprendan a sobrevivir. Aprendan lo que cuesta ganar un peso. Marcela, somos tus padres, te dimos la vida. Fueron mis padres biológicos. Pero nunca fueron mi familia. Mi familia soy yo. Y mi familia se respeta». Me di la vuelta y caminé hacia el elevador. Escuché los gritos de Humberto, los insultos vulgares de Mauricio, el llanto histérico de Yolanda. Pero por primera vez en mi vida, esos sonidos no me dolieron. Eran solo ruido. Ruido de fondo que se iba apagando mientras las puertas metálicas del elevador se cerraban, separando mi mundo del suyo para siempre. Las semanas siguientes fueron el verdadero cierre de esta tragedia. Me enteré, a través de una tía lejana que aún me hablaba y que secretamente disfrutaba del chisme, del destino de los Hinojosa. Humberto tuvo que vender la casa de la Narvarte en una venta de emergencia a una fracción de su valor real, para pagar a los prestamistas y evitar que le rompieran las piernas a Mauricio. Se quedaron sin nada. Absolutamente nada.
Ahora viven en un departamento minúsculo, húmedo y oscuro en una zona peligrosa de Iztapalapa. Humberto, a sus 60 y tantos años, tuvo que volver a trabajar de velador nocturno en una fábrica para poder comer. Yolanda vende cosméticos por catálogo y lavarropa ajena para completar la renta. Mauricio, el niño de oro, no aguantó la presión de la pobreza. Cuando se acabó el dinero de la venta de la casa y vio que aún debía intereses y que enfrentaba cargos penales por fraude procesal, huyó. Se fue de mojado al norte, cruzando la frontera ilegalmente, abandonando a mis padres a su suerte sin mirar atrás. La última vez que supe de él, trabajaba lavando platos en un restaurante de comida rápida en Los Ángeles, escondiéndose de la ley y de sus acreedores, viviendo con el miedo constante de ser deportado. Yo cambié mi número. Reforcé la seguridad de mi penthouse. Seguí restaurando libros, salvando historias. 6 meses después, estaba sentada en mi terraza, con una copa de vino tinto en la mano, mirando el atardecer sobre los edificios de Polanco. El cielo estaba teñido de violeta y oro. Tenía un libro antiguo en el regazo, pero no estaba leyendo. Estaba pensando. Pensaba en la abuela Carmen. Ella sabía. Ella siempre supo que este día llegaría. Su regalo no fue el dinero fue solo la herramienta. Su verdadero regalo fue la independencia. Me dio la capacidad de decir no. Me dio la capacidad de irme. Miré mis manos. Eran las mismas manos que ellos despreciaron, las manos que jugaban con basura. Esas manos me habían salvado. Esas manos habían construido una vida. Y por primera vez me sentí completa. Muchas veces nos dicen que el karma es una fuerza mística, una venganza del universo que cae del cielo. Pero yo creo que el karma es simplemente el resultado lógico y matemático de nuestras acciones acumuladas. Mis padres sembraron viento durante 30 años, mimaron a un hijo hasta inhabilitarlo, despreciaron a una hija hasta endurecerla y vivieron de apariencias hasta que la realidad les cobró la factura. Su cosecha fue la tempestad que los destruyó. No siento alegría por su desgracia. No soy sádica. Siento alivio. Siento que el orden natural de las cosas se ha restaurado. Ellos creían que yo era débil porque era silenciosa. No entendieron que las raíces más fuertes crecen en silencio bajo la tierra oscura, mientras que la hierba mala hace mucho ruido pero se arranca fácil con la primera tormenta. A veces, la decisión más difícil y valiente que puedes tomar es amputar una relación con tu propia sangre para salvar tu vida. Me costó 32 años entender que no les debía nada. Que no era mi obligación incendiarme para mantenerlos calientes a ellos. Que el amor se gana, no se hereda. Y ahora quiero preguntarte a ti, que me has escuchado hasta el final, sé que mi decisión fue dura. Dejé a mis padres ancianos en la ruina y a mi hermano a su suerte. Muchos dirán que fui cruel, que la familia es primero sin importar qué. Pero yo te pregunto, si estuvieras en mis zapatos, con el poder de salvar a quienes te humillaron, te robaron y trataron de encerrarte en un manicomio de por vida, ¿los habrías salvado? ¿O habrías dejado que el peso de sus propias acciones los hundiera? ¿Es el perdón obligatorio cuando el arrepentimiento no es sincero? Déjame tu opinión sincera en los comentarios. Quiero leerte. Gracias por acompañarnos en esta historia de justicia en karma familiar. Recuerda que tu dignidad no tiene precio y que nadie, ni siquiera tu familia, tiene derecho a destruirte. Si te gustó el relato, suscríbete y activa la campanita. Mañana tendremos otra historia que te dejará pensando. ¡Hasta la próxima!